pastel de zanahoria. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a un pastel de zanahoria por las pantallas de Canal 9, Bio Televisión. Muy contentos estamos hoy día porque tenemos un invitado que nos viene a ver desde Temuco. Nos viene a presentar su primera novela. Es un escritor, gestor cultural, un conocido de las letras y del mundo de la cultura en la región de la Araucanía. Está con nosotros Ramiro Villarroel para presentarnos esta maravilla, Cocodrilo. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, muchas Bienvenido gracias por a nuestro invitarme. programa. ¿Qué tal? Bien, súper. Una excelente ciudad, un bonito día, un poco loca nomás, mucho tráfico. Más ajetreado que Temuco, claro. Muchísimo más. Oye, pero súper bien. Tú eres me atrevería a decir, por lo que alcancé a identificar de Cocodrilo, un absolutamente enamorado de su zona, de la Araucanía, ¿o no? Sí, mira, o sea... ¿Cuál es tu relación con la Araucanía? Vamos a partir por ahí. La tuya, la de Ramiro Villarroel. Perfecto. Mira, yo nací hace 50 años en la ciudad de Temuco. He vivido toda mi vida ahí. Claro, he viajado, he tenido la oportunidad de estar en otros lugares, pero siempre he vivido en Temuco, o sus alrededores, en un campo, etc. ¿Y cuál es mi relación con el lugar? La verdad es que es una maravilla. Su naturaleza, estar a media hora o una hora del mar o de la montaña es una cuestión verdaderamente privilegiada. En cuanto a su gente, la diversidad es enorme en términos culturales, ¿no? Está el pueblo mapuche, están los colonos, se nota claramente, ¿no es cierto? Alemanes, suizos, franceses, italianos, etc. Y el pueblo de Chile, que en realidad allá somos como, no sé si llamarle bien ordenados, pero sí tenemos unos códigos bastante claros en una especie de orden social. Y es fácil, es pequeñito, es la ciudad más nueva de Chile, tiene 142 años si no me equivoco, entonces es una ciudad que ha crecido muchísimo, pero es tan joven que las personas también responden a eso, la juventud de la ciudad, y no sé si enamorado, pero sí... como yo he vivido toda la vida ahí, conozco en profundidad lo que sucede, me he dedicado siempre a la gestión cultural desde los 14 años aproximadamente, donde he levantado bandas de música, o sea, conciertos, he tenido la oportunidad de trabajar en el mundo de las artes visuales, las comunicaciones, entonces conozco mucho el lugar y claro, tenemos una idiosincrasia bien particular, cruzada, como te comentaba, por todo lo que significa el pueblo mapuche. Claro. Y sus contribuciones culturales y estéticas también. Oye, ¿y cómo podríamos definir la identidad de la región de la Araucanía? Porque tú, y la idea de esto es llegar justamente a Cocodrilo. Cuando uno piensa, por ejemplo, acá en la región del Biobío, cuesta, este es un temazo, tratar de definir una identidad de la región del Biobío. Tiene que ver un poco con la música de repente, ¿cierto? No, cuna del rock, tiene que ver también con nuestra historia, con el río, pero de repente uno intenta definirse como ciudadano, como integrante de una zona geográfica en particular. ¿Cuáles crees tú, con toda esta diversidad que tú planteaste recién, ¿no? La presencia de colonos, la presencia de pueblos originarios, cómo podríamos describir la identidad de la Araucanía? Mira, en principio diversa, conservadora, extremadamente conservadora. Mira, interesante, claro. Pero muy diversa al mismo tiempo. Diversa en esa función del conservadurismo extremo. Es la única ciudad en el país donde ganó el sí, o la región fundamentalmente. Y tenemos una relación con la naturaleza muy profunda. O sea, solo el centro de Concepción es del Porte de Temuco. ¿Ya? Entonces, como te digo, nosotros salimos de la Plaza de Armas y a media hora, una hora ya estamos en el paraíso. Verdaderamente o sea, tienes a una hora Villarrica, que para la gente de Chile o del extranjero es un paraíso, pero claro, eso es lo popular. Pero hay lugares íntimos, por llamarlo de alguna manera, que son verdaderamente maravillosos.
Me he dedicado a viajar por la región junto a mi pareja y ha sido un descubrimiento enorme ver cómo se vive verdaderamente la mapuchidad, cómo se vive realmente el mundo de los colonos, que son ultra opulentos, que tienen unas casas que son, o sea, de una manzana, o sea, una cuestión impresionante. Todos nos dicen, hoy es la ciudad más pobre del país, pero tú ves en algunas calles que andan, no sé, Alfa Romeo, Ferrari, claro, Lamborghini. El primer Tesla llegó a Temuco. Mira. Y no llegó a Santiago, llegó a Temuco. Oye, y en medio de esa diversidad, ¿cómo es el tema cultural? Porque lo conversamos hace un tiempo en Radio Bio Bio, acá en Concepción, Sí. y tú me decías que efectivamente la región de la Araucanía ha sido cuna, tal vez como aquí, de la música, ¿no? De las letras de grandes literatos, lo sigue siendo, y que en algún momento convivieron 2 premios Nobel también en Temuco. Así es, o sea, premios nacionales yo creo que debemos tener aproximadamente unos 10 en el campo de la literatura. Cierto. Está Pablo Neruda, la Gabriela Mistral, pero también está... es que se me confunde, siempre se me viene a la mente el apellido verdadero, que es Concha, de Juvencio Valle. Pero tenemos a Luis Durán también, tenemos a Augusto Winter. Es impresionante, o sea, hay mucha poesía. Y quizá hay mucha poesía, por llamarlo de alguna manera, porque o sea, en cada cuadro vas a encontrar uno. ¿Y esa inspiración de dónde vendrá? ¿De la misma naturaleza, tal vez? No sé, yo pienso de que es como somos tan nuevos como región, nos estamos descubriendo. Qué bonito. Y casi siempre las personas que se empiezan a descubrir, o los colectivos que se empiezan a descubrir, tienden primero a la poesía, al canto. Es como una adolescencia. Es como una adolescencia, ¿no es cierto? Primero voy a escribir mis poemas, mis pensamientos. Entonces, la gente está recién descubriendo el mundo en términos de sus paisajes, la forma de ser, la idiosincrasia del lugar. Entonces, pero como te comento, es un lugar lleno de poetas y poetos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y claro, en ese sentido es fuerte, pero en el resto de las cosas es muy débil. O sea, ustedes tienen REC, Valdivia tiene el Festival Internacional de Cine, y nosotros no tenemos nada. Así de simple. Yo le he ofrecido a las autoridades, al alcalde Roberto Neira, anteriormente al alcalde Miguel Becker, que son de distintas posiciones políticas, que hagamos un festival de literatura, un festival de poesía. Pero lamentablemente estas personas no han logrado entender de que en cuanto a cultura y que va de la mano con el turismo, ¿no es cierto?, y la educación, generar instancias culturales de un nivel avanzado, no cultura de masas, no la tele, no llevar la muñeca gigante, la cuestión, sino que hacer una cuestión que nos identifica como ciudad, que es la literatura, la poesía, y que las autoridades no lo logren dimensionar, es como que uno dice, ya, aquí no hay interés, ¿ya? Pero sí hay un gran movimiento subterráneo en el campo de la literatura. No así en el mundo de las artes visuales, en realidad es muy pobre. El campo de las artes visuales está plagado de... Hay una especie de moda en el mundo de las artes visuales, y con esto me va a echar mucha gente encima, pero lamentablemente es la realidad. El arte se ha visto en una encrucijada este último tiempo en varias partes del mundo, en realidad, pero en Temuco especialmente, de que se juega mucho con la subjetividad de la persona, ¿ya? Porque yo soy LGTBI, o porque yo soy mapuche, o porque yo soy marginal. Es más valorado la calidad de la persona, ¿ya? Que puede hacer una pintura, un video, etcétera, pero se juega más en la vivencia de la persona que la calidad estética propiamente tal. Entonces, cuando el arte toma las banderas de los derechos, cuando el arte toma las banderas de las subjetividades, ¿no es cierto?, deja de lado lo que es el trabajo estético propiamente tal.
y se dedica a hacer más panfletos que Claro, arte. debería existir un equilibrio, porque también en el fondo el arte Sí. es una forma de expresar Sí. muchas veces lo que las minorías no logran representar en el discurso más tradicional. Claro. Pero debería existir como un equilibrio, Sí, pero ¿no? es que Porque son no hay que bien, olvidar también lo estético. claro, como que te ordenan que hay que Ya, hacer ya, ya. una forma de arte, pero si no, no estás dentro de la escena. Perfecto. Entonces, esa especie de discriminación con respecto a los artistas que están haciendo obras formales de una investigación estética propiamente tal, son mirados como si fuéramos frívolos. Y en realidad no hay nada de frivolidad en profundizar en lo estético, en las cuestiones que pertenecen a las emociones, ¿no es cierto? Y a las proyecciones de un futuro posible. Claro, oye, está súper interesante esta discusión, pero vamos a volver a Cocodrilo, que habla un poco también de esto que nos estás contando, y por eso quise partir con la identidad de la Araucanía, porque Cocodrilo es un recorrido desde la década de los 80 hasta los 2000 por Temuco, de un joven, de un niño que llega a esta zona y que tiene que enfrentarse a un montón de circunstancias donde las emociones están muy involucradas, ¿no? Así es. ¿Cómo surge la idea de Cocodrilo? Por la sencilla razón de que hay dos cosas. Por un lado, no existe literatura situada. O sea, los poetas, los escritores, narradores, que también hay narradores en Temuco, no se dedican al trabajo de su territorio, de su lugar, de su escena, del territorio y la geopolítica inclusive, y la geoestética del lugar. ¿Ya? El último libro que tuvimos la oportunidad de leer respecto a Temuco y que se centraba y situaba la ciudad fue Sangre vertió tu boca, de mi amigo, que en paz descanse, Guido de Eitel, que trataba sobre la historia de Temuco nocturno. ¿Ya? Entonces había harto de bohemia, de locura, de excesos, pero es un muy buen libro. Y no hay más, ¿ah? Muy poco. De hecho, no recuerdo nada en cuanto a literatura situada. Por un lado es eso, y por otro lado es manifestar también de esta manera, o sea, en formato novela, lo complejo que es ser artista, no tan solo en Temuco, sino que en Chile y en el mundo en general, ¿no? Pero en Temuco, la ciudad más desposeída, la ciudad que tiene mayores diferencias, desigualdad, pobreza, en todos los niveles, ahí se marca mucho más fuerte el hecho de que sea muy difícil ser artista. O sea, te miran como un loco, así derechamente. Puede serlo o no, pero ya viene de fábrica de que si tú pintas o escribes un poema estás completamente loco. Y te segregan. Y ese es un gran contenido para poder vertir en una obra de arte. O sea, la obra de arte, claro, yo busco la belleza, busco momentos de profundidad espiritual, de estética, pero mostrando de que es súper complejo y por tanto es un drama, ¿no? O sea, tú entras a la novela y te das cuenta inmediatamente que hay un drama, que es el que no te pescan en la familia, no te pescan en el colegio, en la educación, en el mundo académico, no te pescan las autoridades políticas, no te pesca nadie. Y posiblemente ese sea uno de los factores más importantes en cuanto a el fortalecimiento del espíritu del artista. Porque para lograr llegar a esta edad siendo artista, en Temuco, es una cosa que muy pocos pueden lograr. Tenemos autores, pintores fundamentalmente, como Eugenio Salas, como mi amigo Eduardo Rapimán, que son pintores que ya llevan 30 y tantos años en su obra, tienen ambos 50, 60 años, y que solo ellos han logrado prevalecer frente a muchos otros artistas que lamentablemente se tuvieron que dedicar o a hacer clases, o a tener un negocio, o renunciar. El arte como hobby, que es un problema, Claro, claro. Es un problema que atraviesa
en general a las regiones Así es. de nuestro país. Ramiro, nos va pillando el tiempo, nos tenemos que separar unos minutos, pero te voy a dejar planteada la pregunta para empezar el segundo bloque, antes de revisar el cuestionario. Las temáticas que atraviesan Cocodrilo y que son universales, un poco lo que conversábamos también en la radio el otro día. Te lo dejo planteado y nosotros nos separamos un ratito, volvemos con más pastel de zanahoria por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos en este pastel de zanahoria junto a Ramiro Villarroel, que nos viene a presentar Cocodrilo, viene de Temuco. Ramiro, ya. Me acuerdo que cuando lo conversamos en la radio te lo planteé de esta manera, ¿no? Que la literatura siempre atraviesa temas universales. Tú mencionas a Dostoyevsky aquí justamente por el cocodrilo, y cómo es posible que un autor que es ruso logre emocionarnos con temáticas acá al otro lado del mundo y en otra época. ¿Cuáles son las temáticas que están en Cocodrilo y que podrían hacer que todos nos identifiquemos con este héroe, ¿no? Con la historia de este joven? Sí, porque en realidad es una especie de héroe. Sí, es el camino del héroe, sí, ¿no? Atravesando todas las dificultades. Sí. Bueno, ese es un tema, la superación. Ya, no sé si es resiliente, porque al final a todos tenemos problemas y esa cuestión de la resiliencia posiblemente sea un atributo que, no sé, no es muy literario para mi gusto en cuanto a concepto. Pero sí la capacidad de prevalecer, de superarse y de resistir los inconvenientes. ¿Ya? Eso es una cuestión. Pero por otro lado, la construcción del ser artista. ¿Cómo te transformas en un artista? Muchas personas tendrán una idea de que estudiar arte, ¿no es cierto? Ir a un taller, tener un maestro y ser un discípulo. Pero en realidad la universidad o las academias en general lo que hacen es mostrarte lo que existe y que tú puedas de alguna manera llegar a esas cosas que ya existen. Escribir un buen poema, pintar un buen cuadro, hablar bien para una obra de teatro. Pero en realidad el ser artista, y eso uno lo puede rastrear en la historia del arte en general, es una inquietud muy profunda en torno a lo que existe y esas cosas que existen de ninguna manera pueden representar lo que uno siente y que puede imaginar, que puede ir más allá. El arte, cualquiera sea, busca construir algo que no existe para de alguna manera correr el cerco de la realidad del ser. Los artistas nos muestran un mundo por venir o un mundo posible, y que puede ser mejor o peor, ¿no es cierto? Puede ser lleno de felicidad o el fin del matrimonio feliz, o también puedes terminar crucificado, ¿no es cierto? O sea, son dos historias más o menos recurrentes, y para lograr eso tú tienes que tener experiencias y meditaciones o reflexiones, ¿no es cierto?, en torno a lo que uno vive de manera más prístina, más transparente, más profunda y más clara. Entonces, para poder ser artista, si bien es cierto hay que saber pintar, saber escribir, armarte, tener las herramientas, hay que tener una convicción de que tu visión de mundo también, no sé si sea única, pero sí singular. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que yo trato de verter acá, como obra que antes de haber sido escrita no existía. Claro. ¿Cachai? Entonces, con la existencia de esta obra, que yo pretendo y que yo la construí con la pretensión de hacer una contribución al mundo de la estética, al mundo del arte, ese fue mi principal objetivo. No hacer una obra porque sí, porque yo soy choro, porque sé escribir, no. Es una cuestión para poder mostrar una imagen de mi época, ya en base a algunos personajes que son completamente ficticios, pero de alguna manera son arcanos, son personalidades que pueden estar en cualquier situación, en cualquier persona,
y representarlo. Claro. Las dificultades de la vida, cómo lanzarse, cómo hacer las cosas. Como decía Napoleón, oye, para la batalla primero hay que lanzarse al ataque y de ahí vemos cómo lo arreglamos. ¿Cachai? Claro. Entonces es un acto también, o una actitud de arrojo. De arrojo, claro. Por eso hablamos un poco del heroísmo, ¿no? Del Sí. personaje que es Cocodrilo. Ya, Ramiro, vamos a, después al final del programa, recuérdenme preguntarle a Ramiro dónde podemos conseguir el libro. Al final lo vamos a mencionar Sí, por supuesto. para que lo puedan leer. Vamos con el cuestionario. ¿Te parece esto es un pimponeo? Tú me vas contestando. Yo sé que hay preguntas que son un poco difíciles porque hay que acotarse. La lista de escritores favoritos puede ser enorme o no, pero ¿a quién elegirías para recomendar? Como Dostoyevsky, primero que cualquiera, Dostoyevsky. Y después, inmediatamente, José Donoso. Es que en realidad en Chile no tenemos muchos narradores, ¿ah? O sea, sí hay hartos, muchos, pero que tengan una proyección así internacional como la tiene Donoso, es difícil. Admiro sí a una escritora de acá, que se llama Patricia Cerda. Ah, sí, sí, sí. Ya, por yo he supuesto. tenido la oportunidad de leer Las y Infames. Gran libro. Claro. Ahora escribió uno sobre Gabriela Mistral. Sí, sí, justamente, y uno sobre Ercilla. No, impresionante, impresionante. Ha estado con la nosotros cruz, también. Bajo la Cruz del Sur, también el viaje de Magallanes. Excelente escritora, me fascina en realidad. Súper. La vamos a dejar igual ahí Sí, para recomendarla. Sí, por supuesto. Vamos a la segunda pregunta. Un libro que tú consideres que es como una especie de Biblia para ti, al que recurres regularmente, libro de cabecera, que siempre está ahí, que te ha acompañado a lo largo de tu vida. La verdad es que no sé si un libro. Lo que pasa es que coincidimos entre varios escritores de que los escritores escriben un mismo libro en varias publicaciones diferentes, con varios títulos diferentes. Es una voz que se Es va repitiendo. es claro. una cosa que, claro, entonces quizá autores, Ya. quizá un autor, más que un libro propiamente tal. Y ahí vuelvo a Dostoyevsky. Es impresionante. Y claro, está Kensaburo Oe, que es como el Dostoyevsky japonés. Premio Nobel de Literatura, si no me equivoco, en el año 58 o 68, no, tampoco tengo tan buena memoria. Pero sí, el grito silencioso de Kensaburo Oe hay que leerlo varias veces. Es un libro maravilloso. Y aunque suene un poco cliché, yo siempre recurro a la Biblia porque tiene una cantidad de material, formas de hablar que es impresionante. Y la Odisea. El viaje. Es que según Borges hay dos tipos de literatura: una que donde el personaje va y vuelve, y otra donde el personaje va y no vuelve. Claro. Entonces la Odisea es uno de esos, y la Biblia es uno de el que va y no vuelve. Perfecto. ¿Cachai? Buenísimo, buenísimo. ¿Te acuerdas cuál fue tu flechazo literario? ¿Qué libro te enganchó con la literatura que dijiste? ¿Y a qué edad más o menos fue? Que empezaste a leer y no paraste. Aprendí a leer solo a los 3 años y algo. A mi padre le dijeron que fuera a quemar los libros de un colegio en donde él era inspector, y él no los quemó y se los llevó para la casa. Se los llevó para la casa. No diré nada. Y ahí voy y pesco El Principito y pesco El niño que enloqueció de amor. Oh, Y quedé enfermo, flechado, enfermo de literatura, por el resto de mi vida, ¿qué creo edad yo. tenías más o menos? 4 años. 4 años, súper chico. Sí, pero es que necesitaba leer. Pero sí, eso sucedió. No, qué bonita historia. Y qué libros que escogiste, te pasaste. Oye, bueno, tú eres poeta también. ¿Cuál es tu relación con la poesía y a quién te gustaría destacar, recomendar? Hay un poema, Éramos los elegidos del sol, de Vicente Huidobro, Ay, cuidado. que creo que es lo mejor que se ha escrito. Claro, también está Tarde en el hospital, está el poema y antipoema de Nicanor Parra,
todo Pablo Neruda, todo Gabriel Mistral, todo Enrique Lin. Tenemos harto. Mucho. Pero ese poema, de ese poeta, con su vida, y Pablo de Roca, como te digo, por otro lado, la epopeya de las comidas y las bebidas de Chile es una cuestión impresionante. Es como la identidad del país de aquí hasta el fin del mundo. Excelente, Así excelente. que Tremendas recomendaciones. ¿Te gusta el cine? Sí, claro. ¿Te gusta el cine? ¿Hay alguna película que tú consideres que fue una buena adaptación de un libro? La gran mayoría de las películas están basadas en algún libro, son guiones adaptados. Algo que hayas visto y que quedó bueno o que te animó a leer el libro, tal vez. Clark es el apellido de la persona que escribió la novela 2001 Odisea del Espacio. Pero la característica que tiene es que primero se hizo la película y después se hizo el libro. Ah, mira, no sabía. Entonces, y por eso es un buen libro. Porque en general las novelas o los libros son llevados al cine, pero es que la literatura es como llevar una obra de música a la pintura. No, son géneros distintos. Claro, son entonces idiomas distintos. Pero conviven mucho esos dos. Sí, ¿no? porque el cine se nutre, ¿no es cierto? De los guiones, de los, claro, adapta ¿cachai? guiones, exacto. Claro, pero no veo grandes obras de la literatura que sean bien adaptadas. Es que lo que pasa es que tampoco entiendo bien lo que significa bien adaptadas. Claro. Porque una cosa que... Yo pienso de que hay obras que se basan, y ahí, por ejemplo, te podría decir de que me parece espectacular cómo llevó a cabo el proceso de Kafka, de Orson Welles. Yo creo que ahí hay una obra que, si tú lees el libro, te dice una cosa, y si tú ves la película, tú te das cuenta de que no tiene mucho que ver. Pero lo que sí hace es transmitirte la atmósfera del libro. Perfecto. Ese absurdo, esa pulsión de encierro, de absurdo, como te comenté, de encierro, te transforma. Hay una película que no se basa en la novela en términos de escena tras escena, pero que en su conjunto nos permite sentir, observar y emocionarte con las mismas sensaciones que te da el libro. Buenísimo, pero es que es un muy buen ejemplo también el que nos das y súper bien, además contextualizado, ¿no? Así que te lo agradecemos profundamente. Última pregunta de este pastel de zanahoria. ¿Dónde te gusta leer? ¿Cómo te gusta leer? ¿Tienes mañas para leer o te da lo mismo? Es que tengo una especie de torrente en donde ni siquiera yo sé cómo leo. Tomo un libro y nadie ni yo me doy cuenta cómo lo logro leer tan puede rápido. Pasar una banda al lado tuyo y vaya a seguir leyendo. Sí, pero sí es un trabajo en soledad. Leer y escribir es lo mismo, así que siempre un trabajo en soledad que es muy complejo, que alguien te pueda entender. O sea, si es como una especie de vivir en un sueño. Escribir es ir descubriéndote a ti mismo todo el rato. Entonces, el proceso escritural es una cuestión que te hace encontrarte contigo mismo. Y es una de las cosas más horrorosas que te puede pasar en la vida, es conocerte a ti mismo. Exacto, es un ejercicio interesante ese. Y doloroso. Sí. ¿Y dónde se puede comprar el libro? Pues, se me adelantó. ¿Dónde podemos conseguir este libro? A través del Instagram, ¿Ya? Ramiro Villano, o buscan por internet Ramiro Villarroel y se van a dar cuenta. Vamos a tener aquí cuenta. abajito todo el rato, así Ya, que entonces súper. Instagram Ramiro Villano, Facebook Ramiro Villarroel. No hay muchos que sean escritores, así que van a poder encontrar fácilmente eso. Me escriben, yo les respondo, se lo puedo enviar. Excelente. Y ahí hacemos
Perfecto. una distribución. Ramiro Villarroel, muchas gracias por venir a Concepción y a nuestro pastel de zanahoria. Mucho éxito con el cocodrilo. Muchas gracias a ti, Edith, y muchas gracias también al equipo de producción. Nos vemos nosotros la próxima semana en otro pastel de zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Gracias, Ramiro. Chao, chao. Nos vemos. Que estén bien. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria